Hola a todos los videntes de este video. Hoy venimos de parte del Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa, con sus siglas ITSC, para darles a conocer un tema muy importante que es indispensable mencionar dentro de la carrera de Ingeniería Civil. Mi nombre es Karen Judith de la Cruz Guillén. El tema a tratar en esta ocasión es nada más y nada menos que las zapatas en dos clasificaciones, como son las aisladas y las corridas, donde cada uno de nuestros compañeros darán a conocer cada uno de ellas, quienes son Galindo Zárate, Dorian Fernando, González Medina, Ángel Adrián, Hernández Tipao, Humberto David, Matías González, Gerardo Salas Gómez, José Manuel Salas Molina, Roger Alexis y su servidora de la Cruz Guillén, Karen Judith, donde ellos hablarán al respecto sobre el tema a tratar. A lo largo de la historia de la sociedad se han implementado varios aspectos en los cuales tienden a modificar la construcción debido a las fallas posibles ocasionadas de manera natural o de otras maneras. Derivado a esto, se debe implementar una base en la cual soporte la estructura, sobre todo cualquier circunstancia posible que se pueda llegar a presentar, ya que la importancia de la cimentación es transmitir de manera correcta el peso de la vivienda hacia el suelo, para que ésta pueda seguir en pie. Además, resiste el movimiento telúricos que ahora se tomaron más frecuentes en los últimos tiempos. Además, ofrece seguridad a largo plazo para que la estructura logre preservar el largo tiempo. No solo eso, ya que el suelo varía por diferentes regiones, la cimentación ayuda a que la estructura no colapse, ya que podemos considerar qué tipo de cimentación en la que vamos a usar. Debemos tomar en cuenta cuál es la tipología del terreno en la que vamos a realizar. Por lo tanto, es importante el estudio del suelo para usar la cimentación adecuada, ya que dicho elemento se debe realizar acorde al tipo de la estructura que se va a llevar a cabo, ya que son y deben ser específicamente diferentes para cada construcción. Sus conceptos generales son la cimentación, suelo, cargas y esfuerzo. La cimentación es un grupo de elementos estructurales y su misión es transmitir la carga de la construcción o elementos de apoyo al suelo, distribuyéndolo de forma que no supere su presión admisible, no provocadas por cargas zonales. El suelo debe, desde el punto de vista de la ingeniería, el suelo es el substrato físico sobre el que se realiza la obra, del que importa las propiedades físicas y químicas, especialmente las propiedades mecánicas. Las cargas es el esfuerzo extremo o que son sometidos los elementos constructivos. Cargas estructurales son las fuerzas extremas aplicadas en los elementos resistentes o también sus propios pesos. El esfuerzo son todas aquellas fuerzas internas de las estructuras que contrarrestan las acciones exteriores o que están sometidas dichas estructuras. Bueno, ahora vamos con los tipos de cimentaciones. Se dice que son aquellas en las que en el plano de contacto entre la estructura y el terreno están situados bajo el terreno que lo rodea, a una profundidad que resulta pequeña cuando se compara con el ancho de la cimentación. La cimentación superficial son aquellas que se apoyan en las capas superficiales o pocas profundas del suelo. Pueden tener suficiente capacidad portante o por tratar de construcción de importancia
secundaria relativamente livianas. En estas estructuras importantes tales como puentes, las cimentaciones, incluso las superficiales se apoyan a superficie profunda como para garantizar que no se produzca deterioros de la cimentación, ya que se clasifican las zapatas aisladas y corridas, los de cimentación. Las cimentaciones profundas son aquellas que se apoyan en el esfuerzo cortante entre el terreno y la cimentación para soportar las cargas aplicadas, o más exactamente a la fricción entre la cimentación y el terreno. Por eso se deben ser más profundas, pero para poder proveer sobre esa una gran área sobre la que se distribuirá un esfuerzo suficientemente grande para soportar la carga. Algunos métodos utilizados de la cimentación, como son más comúnmente los pilotes, ya que son unos elementos de la cimentación, absorben lo que indican que construyen una cavidad previamente abierta al terreno, entre otros. Un árbol sin raíces es un simple pedazo de madera. Se necesita cimientos para no perder la estabilidad. Mi nombre es Roger Alexis Salas Molina y hoy le vamos a hablar un poco sobre las cimentaciones. Dentro de las cimentaciones se dividen en dos, las superficiales y las profundas. En esta ocasión vamos a explicarles un poco sobre las superficiales, en especial estaremos hablando sobre las zapatas aisladas y corridas. Las zapatas aisladas tienen su historia en Egipto. Ellos tenían un sistema. Con ayuda de piedras penetraban elementos verticalmente y les servían para sostener los techos. Y es así como empezaban a conocerse las zapatas aisladas. Esto fue de gran importancia, por lo que en base a eso se empieza a mejorar hasta llegar a la actualidad, lo que hoy en día conocemos. Pasado el tiempo y después de este gran descubrimiento, que fueron las primeras zapatas aisladas en Egipto, en el mismo Egipto y Mesopotamia se empiezan a utilizar los muros, pero con esto nace la necesidad de utilizar material más resistente debajo de ellos. Y con esto, y dando solución al problema, se crean las primeras zapatas corridas, que consistía en utilizar cierto material debajo de los muros para con ello obtener mayor estabilidad en los muros. Hasta mediados del siglo XIX, las zapatas representaban la forma más antigua de cimentación. Eran de mampostería de piedra unidas con mortero, aunque si se construían de piedra labrada en tamaños específicos, eran las llamadas zapatas de piedra labrada. Las zapatas de mampostería eran muy útiles para casi todo, y eran muy utilizadas en todos los tipos de construcciones, hasta que aparecieron los edificios altos, cuyas cargas en las columnas eran considerables, los que hizo necesario la construcción de zapatas más anchas y pesadas, que representaban un problema tanto por el espacio que ocupaban como para construirlas. En los primeros intentos para la construcción de zapatas que abarcaban grandes áreas, se utilizaban emparrillados de madera para posteriormente construir zapatas de mampostería sobre ellas. Eran las llamadas zapatas de emparrillado. Con la aparición del concreto se pudo solucionar el problema del peso y el espacio requerido, o cuando menos en parte. Sin embargo, hizo su aparición un nuevo problema: la necesidad de utilizar el acero de refuerzo. En 1981 se dan los primeros intentos donde se utilizaban los rieles de acero de ferrocarril ahogados en el concreto, lo que disminuía el peso de la zapata. Posteriormente, los rieles fueron sustituidos por vigas de acero, que si bien ocupaban un poco más de espacio, eran más económicos que los rieles del ferrocarril.
Al parecer, el concreto reforzado a principios del siglo XX, las zapatas de emparrillado fueron poco a poco cayendo en desuso para ser sustituido por las de concreto reforzado, lo que es más eficientes y han predominado hasta nuestros días. Como dato curioso, las vigas de acero se adaptaban admisiblemente a la construcción en zapatas en cantilever. Estas empezaron a usarse en 1887, casi simultáneamente en 2 edificios en Chicago. Hola, mi nombre es Dorian Fernando Galindo Zárate y en esta ocasión les voy a explicar un poco acerca de las zapatas aisladas, que es un tema principal que aborda el hablar de las zapatas en general. Una zapata aislada es aquel sistema que está compuesto por ciertos elementos los cuales tienen la función de transmitir las cargas de la estructura al suelo. En este caso hablamos en general de los dos tipos, pero en especial de la aislada, la cual es conocida como uno de los cimientos poco profundos. Su función principal son que a través de la retracción de las cargas que se acumulan en la parte de las estructuras y las superestructuras, este elemento trata de poder generar esfuerzos los cuales a través del suelo generen un sistema que pueda soportar dichos elementos o dichas cargas, tomando en cuenta cada una de las especificaciones que se tengan para elaborar este elemento. También hay que considerar como parte principal o primordial dentro de todo este ámbito de construcción de estas zapatas el estudio de mecánica de suelos, ya que a través de este estudio puede hacerse o puede realizarse el conocimiento pleno del tipo de suelo, las características del suelo y entre otras propiedades que pueden ser demasiado importantes al momento de construir este elemento en cualquiera de la casa o cualquier tipo de edificación. No obstante, este tipo de cimentaciones son más usuales en los ámbitos para casa-habitaciones y lo conocemos muy bien. Estos componentes de cimentación son más utilizados en este tipo de obras, ya que como se mencionaba al inicio son sistemas de cimentación poco profundos. Estos tienden a tener un cierto régimen para poder ser utilizados. Otro punto que debemos de considerar para la elaboración de las zapatas, en este caso de las zapatas aisladas, es tomar en cuenta cada uno de los detalles que se deben de tomar para la elaboración del plano. En este caso sería el plano estructural, ya que al momento de hacer nosotros el diseño de este tipo de zapatas necesitamos corroborar cada uno de los datos de acuerdo a las normativas que se restringen en nuestro estado. En este caso sería del estado de México, para poder tener y evaluar correctamente este tipo de zapatas. Ya como sabemos que estos reglamentos nos sirven a nosotros para poder ejecutar este tipo de obras y poder manejar de acuerdo a los rubros que se deben de establecer. Esto con el fin de poder satisfacer esa necesidad que se tiene para poder dar seguridad a la población y también que las estructuras puedan estar estables sin ningún tipo de fracturas o algún tipo de fallas que ésta puedan tener. En su caso, como les mencionaba, para los detalles de las zapatas aisladas se deben de considerar los siguientes puntos, que son las dimensiones de las bases, las dimensiones de los anchos, los largos, las plantillas, que en su caso es siempre de concreto pobre. Después va lo que serían las alturas de los dados, el tipo de varilla del dado, la cantidad de varillas, los estribos, a cada qué distancia va a estar el estribo. En su caso también debe de verificarse si este va a tener lo que sería un desplante. En su caso son lo que son traves. Y después va lo que serían las columnas. Esto con el fin de poder identificar cada una de las partes principales que deben de componer a este sistema constructivo, ya que como sabemos
Cada una de estas hace su función principal para poder satisfacer las necesidades que se requieran en la elaboración de este producto, para poder generar en sí este esfuerzo conjunto y poder satisfacer las necesidades de las cargas que se puedan transmitir al suelo, ya que estas se van a generar a través de cargas puntuales, y con esto significaría que generarían los que son bulbos de presión hacia el suelo, y este a su vez se encargará de poder generar esfuerzos y poder reducir estos efectos. A continuación les voy a hablar un poco acerca de la clasificación de las zapatas aisladas. Como bien mencionaba al inicio, el concepto de este tipo de cimentaciones es basada en la superficial, tomando en cuenta que para la elaboración de estos tipos de cimentaciones se debe de considerar las formas y el tipo de cada una de estas que debe de consistir. En su caso mencionamos que las zapatas aisladas pueden clasificarse dependiendo de su forma, ya sean rectas, escalonadas, piramidales, nervadas o aligeradas. En este caso podemos notar en la imagen que se especulan cada uno de estos tipos mencionados de zapatas, que son las rectas. Las escalonadas, como podemos observar, tienen un cierto tipo, como se menciona, de escalón para poder ser construidas. También están lo que son las piramidales. Si podemos observar este tipo de zapatas, se concentran en tener una forma muy peculiar para poder tener desniveles en la parte superior de la zapata. Y también están lo que son las nervadas o aligeradas, que estas consisten en tener materiales que puedan ser de una manera más sutil para poder reducir lo que sería el peso en cada una de estas. Hablando del sistema de las aligeradas, como bien sabemos, los elementos aligerados consisten en tener otro tipo de elementos los cuales puedan atribuir a este un tipo de apoyo, pero a su vez puedan ser más livianos y no tener o contener tanto peso para poder ser soportados. Además, para este tipo de clasificación de zapatas aisladas se deben de considerar que dependiendo de la zona en la que se vaya a construir, porque en muchas ocasiones al momento de seguir el proceso constructivo de este tipo de zapatas de cimentaciones, podemos notar que hay una cierta regla que se debe de considerar para hacer este cimiento, ya que se debe de primero hacer el estudio y ver si alrededor de la construcción que se vaya a elaborar puede realizarse lo que sería todo el cimiento completo. Pues están los que son las zapatas centrales o centrada, que en su caso es la que se ubica en la parte intermedia de cada uno de los ejes que se vaya a colocar, ya que como sabemos las zapatas, si lo colocamos en la parte de las esquinas de un cuadro, estas ocuparían el centro, del centro de la esquina trazada de la construcción, ocuparía lo que sería el punto o el centroide de la zapata. Además tenemos lo que es la zapata medianera. Por lo regular este tipo de zapata, si se utiliza, es más usual en los que son en las zonas donde hay colindancia. Como bien sabemos, para este tipo de dificultad que se realiza o de este tipo de estrategia se debe utilizar, ya que estaban en las partes centrales o de en medio de la construcción cuando se requiere una zapata entre medio de lo que sería el cuadro de construcción, ya que como bien observamos el dado, en su caso fuera dado, o el soporte que va a estar ahí como la columna, debe de estar en la parte frontal pero centrada para poder obtener o dar y soportar las cargas. En su caso también podemos mencionar que están las zapatas de esquina. Ya como bien sabemos, pues la colindancia puede traer consigo este tipo de propiedades que se le puede dar a la zapata para poder regular o mantenernos al margen de este tipo y dar solución a este tipo de consecuencias. En su caso podemos mencionar que también otro tipo de clasificación podemos encontrar que las zapatas se pueden clasificar en cuadradas, en rectangulares, pero debemos de tener y concientizar que esto se debe de llevar de acuerdo a los estudios que se realicen, ya que se debe de hacer un análisis
para poder saber si las dimensiones de la zapata cumplen con los requerimientos específicos y mínimos para poder tener en cuenta que este tipo de elemento podrá soportar todas estas cargas, ya que no se debe de construir sin antes haber hecho esto, ya que si no se construye, el elemento puede sufrir una cierta deformación y esto puede provocar que el edificio pueda colapsar en su caso, o si no, tener algunas fallas dentro de esta, como las fallas que podemos tener son las fallas de flexiones que más se presentan en las zapatas, entre otras fallas, las cuales pueden afectar en general a toda la construcción, ya que como bien sabemos estas zapatas son el pie importante dentro de la construcción. Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Matías González y continuamos con la exposición. Continuamos con la limpieza, trazo y la nivelación de la zapata. La limpieza consiste en retirar todo el material orgánico que hay sobre nuestra área de trabajo. Podemos limpiar hasta 1 metro de más por lado, siempre y cuando no haya colindancia, y esto se hace para evitar que el material orgánico llegue a nuestra área de trabajo. Y el trazo, y se le llama trazo al hecho de localizar, alinear, ubicar, marcar en el terreno o en la superficie de construcción los ejes principales, paralelos y perpendiculares señalados en el proyecto, así como los linderos del mismo. Y se le llama nivelación a los trabajos que se efectúan para conocer la diferencia de alturas de uno o varios puntos con respecto a uno conocido, que también le llamamos banco de nivel, y que al combinar los dos conceptos, el trazo y la nivelación, se obtiene la referenciación necesaria para ubicar el proyecto en el espacio, y esto de acuerdo a las dimensiones y niveles que ya fueron preestablecidos. Y como materiales utilizamos los carretes de hilo de varios metros de largo, las estacas de madera, clavos de 2 pulgadas, cal para ir marcando en el terreno, y será necesario hacer escuadras para obtener los cuadrados perfectos, para marcar los cuadrados perfectos, ya que desde ahí vamos a empezar a excavar. Y como equipo de herramienta podemos utilizar martillo, cinta métrica, 1 metro común y una manguera de nivel. Y como mano de obra se utiliza, o se requiere mejor dicho, a un oficial que guía a sus peones. Continuamos con la excavación. Ya que tenemos trazadas las líneas, excavamos sobre ellas, y al llegar al fondo de la excavación, de la misma se nivela y se comprueba si el terreno, considerando las condiciones de tensión admisible del proyecto, es el previsto para empezar a efectuar la cimentación. Las dimensiones de las zapatas deben ser las de los planos, y se permite una tolerancia de 0 a 5 centímetros. Antes de meter el concreto de limpieza o la plantilla, se limpiará el fondo de las excavaciones quitando cualquier material suelto hasta obtener una plataforma horizontal. En la superficie de la excavación se dispone a repartir uniformemente, marcando las cotas del concreto que vamos a colocar de plantilla, coincidiendo con la cota inferior de la zapata. En caso de que sea necesario, se coloca seguidamente el encofrado lateral, comprobando que se hayan excavado las dimensiones y las pendientes. Un punto sobre respecto a la norma es que en la excavación, como en todos los aspectos de la construcción, se deben de respetar las normas que se señalan el reglamento de construcción de cada lugar y realizarse siempre a la profundidad señalada por el estudio de la mecánica de suelos. Un punto también a considerar antes de la excavación son las localizaciones y las instalaciones subterráneas. Es importante localizar las instalaciones subterráneas para respetarlas y así no dañarlas. Y como materiales o equipo herramienta podemos utilizar pala, pico o barretón para la excavación,
En ocasiones también utilizamos retroexcavadoras y excavamos con el cucharón, pero dependiendo al tamaño de nuestro proyecto o de la cimentación a construir. Y como mano de obra requerimos a un oficial que guía a sus peones. Después de ya tener la excavación bien nivelada, colocamos la plantilla de concreto pobre. Bueno, la plantilla es una capa de concreto el cual se instala por debajo de las cimentaciones con el objetivo de dividir el suelo del acero a cimiento. La plantilla protege a la zapata para que su resistencia no sea afectada por las reacciones que se producen en el suelo, como la sedimentación o erosión. No requeremos un concreto muy resistente, debido a que la función de esta plantilla nada más es separar el suelo de la cimentación para que no exista contaminaciones. Y la característica de la plantilla es de que tiene un grosor aproximadamente de 5 a 10 centímetros según sea el tipo de cimentación, y esta está compuesta de un concreto de baja resistencia que se extiende anteriormente y por separado de la zapata. Como materiales utilizamos el cemento, arena, grava y agua, y como equipo de herramienta podemos utilizar plantilla, carretilla, bote, revolvedoras y el nivel. Y como mano de obra se requiere a un oficial y peones. Continuamos con la colocación del acero inferior de la zapata, o también conocida como la parrilla. Colocamos el acero con el espaciamiento y el diámetro indicado en los planos, asegurándonos la resistencia de la varilla, o asegurándonos de que la barra que vamos a utilizar sea de calidad, y esto podemos verificarlo en las nomenclaturas que trae cada barra. Normalmente estas traen un FY de 4200 kilogramos sobre centímetros cuadrados, y las varillas deben tener un doblez en los extremos para garantizar la adherencia y los anclajes. También podemos obtener más información revisando la norma E060 en el capítulo 7. Gracias. Mi nombre es Ángel Adrián González Medina. Vamos a continuar con lo que es el proceso constructivo de la construcción de una zapata aislada. Bueno, en el paso 5 tenemos la colocación del acero vertical del dado. Como sabemos, el dado es un elemento que ayuda a reforzar la base ya sea de las columnas o de los castillos. Los materiales que conocemos para esto son las varillas. El diámetro va a depender del tipo de estructura o de la carga que vaya a obtener. También tenemos lo que es el alambre recocido, lo cual sirve para sujetar entre sí las varillas y lo que es los estribos. Los estribos están hechos a base de alambrón, que esos ayudan a tener un mejor soporte y evitar lo que es las cortantes de dichos elementos. En equipo o herramienta tenemos los que conocemos habitualmente, lo que es un gancho metálico, ya sea un disco de corte, lentes, guantes o lo que son tapones para los que lo trabajan ese tipo de material, el flexómetro para tener una medida más exacta, una prensa para doblar las barras de acero dependiendo también el diámetro de lo que es el dicho acero, y unas pinzas para cortar igual los alambres. Bueno, también tenemos en mano de obra, necesitamos lo que es un cabo que estará al pendiente a esa ejecución de ese elemento, un herrero con el cual se trabajará lo que es el dado para el amarre y todo eso, y un peón en el cual lo ayudará. En el paso 6 tenemos la colocación del acero vertical de la columna. Lo mismo que lo que es para la construcción del dado, sin embargo, estas dimensiones son un poco diferentes y estas ya van sobre lo que es la superestructura. Bueno, los materiales son los mismos, lo que son varillas, alambre recocido, clavos y alambrón. En equipo o herramienta se manejarán los mismos porque vamos a trabajar con acero. Sería lo que es el gancho metálico, el disco de corte, lentes, guantes, flexómetros y saya.
una prensa para doblar lo que es el acero y unas pinzas. En mano de obra tenemos a un cabo, un herrero y un peón. Ya teniendo armado lo que es el dado y teniendo armado lo que es el castillo, lo que prosigue es el cimbrado para después colar. Bueno, en materiales para lo que es el cimbrado, tal lo conocemos, lo hacemos a base de madera de pino. Que también lo que vamos a utilizar son silletas o son las varillas dobladas. Vamos a tener también los tablones de madera, aceite quemado para lubricar lo que son esos tablones de madera para que no se vaya a adherir a lo que es las tablas el concreto, clavos para sostener en algunas ocasiones o a cerrar bien las escuadras de dicha cimbra y agua para humedecer la cimbra antes del colado. En equipo de herramientas tenemos lo que son flexómetros, cortadoras de madera para sacarlo a la medida, martillo para clavar, esponja para lo que es fraguar o limpiar las tablas y botes para el cual se va a utilizar para depositar la mezcla. En manos de obra tenemos un cabo, un oficial carpintero que se encarga de acomodar bien en las medidas que se necesiten para dicha cimbra y un peón que estará a su labor. Como punto 8 tenemos el vaciado de concreto. El vaciado de concreto ya lo conocemos, es donde depositamos el concreto en dicho elemento. En este caso se deposita en lo que es en la zapata. Para esto necesitamos los materiales como cemento, arena, grava y agua, lo cual conforman lo que es un concreto para este tipo de elementos. La resistencia puede variar según el tipo de estructura que se vaya a hacer o que se vaya a necesitar según la carga que se necesite. En equipo o herramienta pues puede variar bastante, pero mayormente se utiliza lo que es una pala, carretilla, vibrador y revolvedora cuchara. También, como podemos ver en imagen, estamos haciendo a través de una olla. Sin embargo, se puede necesitar una pala para poder dispersar bien lo que es ese tipo de concreto a base de una olla. En este caso también en mano de obra se necesitará un cabo, un oficial y un peón. El oficial nos referimos al oficial albañil que está encargado de llevar a cabo el proceso de dicho elemento en dicha fase. Como último proceso tenemos lo que es el 9. El paso 9 es el de cimbrado. Aquí no se necesita ningún material, lo único que necesitamos son equipo o herramienta para dicho proceso, el cual puede ser martillo, varillas o pinza, para lo que es quitar la madera del elemento estructural. Claro, cuando ya haya pasado los días necesarios y haya obtenido su endurecimiento debido. Aquí lo que trabajan es un oficial albañil y un peón. Como paso 10 tenemos lo que es el relleno. Y habiendo terminado el elemento, lo que es la zapata aislada, viene el relleno, en el cual tenemos un equipo o una herramienta, tales como pala y pico, o en su caso que se llega a necesitar, sea alguna carretilla para llegar a ese lugar y mover lo que es el material con el que se va a rellenar, ya sea un producto mejorado o un material de la misma zona. Aquí trabaja lo que es un oficial albañil y un peón para dicho proceso. Así termina lo que es el proceso de lo que es una zapata aislada. Hola, mi nombre es Humberto David Hernández y a continuación les voy a explicar acerca de las zapatas corridas, así como también los detalles que se necesitan para poder llevarlo a cabo a través del proceso constructivo que se necesita para todo lo necesario para su correcta ejecución. Para empezar, en donde se utiliza este tipo de zapatos es importante, ya que debido a las cimentaciones son la base principal de toda construcción.
y con ello se determinará si la edificación tendrá el tiempo de vida útil esperado. Una zapata corrida comúnmente debe tener 2 veces el ancho del muro, por lo menos, ya que esto va a depender del tipo de carga que va a soportar dicha cimentación. Es importante también conocer el lugar en donde se va a construir, ya que con ello se debe de diseñar las cimentaciones, en este caso las zapatas corridas, de los cuales uno de los principales factores es el de garantizar la estabilidad de la estructura. También se debe tener en cuenta la responsabilidad de diseñar y de llevar a cabo una construcción de lo que viene siendo el elemento principal de toda la estructura. Es importante tener el conocimiento necesario para poder ejecutarlo de la mejor manera posible, considerando cada uno de los factores posibles de efectuarse en ese preciso lugar. A continuación se presenta una imagen en la cual se plasman los detalles a considerar dependiendo del caso que se vaya a utilizar para con el diseño de las zapatas corridas. En la imagen, como pueden ver, se presentan 2 opciones en las cuales se dan a conocer la manera de cómo colocar el acero. Bien puede ser con una sola parrilla en la parte inferior, o en su caso un armado de parrillas tanto en la parte inferior como en la parte superior, haciendo de esta más segura para alargar la vida útil de las construcciones. Este tipo de zapatas por lo regular es una unión en lo que es la trave y la zapata para hacer esa hegemonía al momento de colocar los muros y brindar esa seguridad posible. Las zapatas corridas se dividen en 2, los que son los de concreto armado y losas de cimentación. Las zapatas corridas de concreto armado son las que brindan el apoyo de manera continua y están situadas bajo los muros, de los cuales al ser corridas de concreto armado brindan lo que viene siendo esa solidez que se necesita para otorgarle mayor seguridad a la construcción. Esta acción presenta con los muros y de esta manera se otorga esa unión necesaria y sobre todo obligatoria, debe ser obligatoria, ya que eso evita posibles daños a futuros que se pueden llegar a ocasionar en la estructura. Una de las principales características que presentan las zapatas corridas de concreto reforzado es que deben estar de manera rectangular. Bueno, eso es lo que se hace de manera más común al momento de realizarlo, ya que de esta forma se genera mayor estabilidad en cuanto a la unión de la zapata con la cadena y esta a su vez con el muro. Por otro lado, la otra división que tiene la zapata corrida es la losa de cimentación, que estas están formadas igual de la misma manera que por concreto reforzado para brindar estabilidad a la construcción, en la cual consta de cubrir prácticamente todo el área en donde se va a construir, ya que esta soporta mucho al ser una cimentación toda la estructura. Este tipo de cimentación es más apropiada para cuando se va a realizar construcciones de mayor carga, o en su caso para con los edificios en los cuales se necesita una mayor estabilidad para evitar daños que en su momento pueden llegarse a ocasionarse. Por lo regular, las losas de cimentación descansan de manera directa sobre el suelo, o inclusive si el tipo de suelo es muy rocoso, se descansa sobre las rocas. Esa es su principal función y de esta manera brindan lo que es esta seguridad y estabilidad en la construcción que se necesita para que tenga una vida útil. Y de esta manera las zapatas corridas brindan esa factibilidad que se necesita para poder otorgarle la seguridad que se necesita en esa construcción.
El saber llevar a cabo de la mejor manera posible lo que viene siendo las construcciones de las zapatas es muy importante, y para ello se debe de conocer el proceso constructivo. Para este caso de las zapatas corridas, de los cuales se debe de empeñar se debe de empezar como todo en toda obra acudiendo al sitio. Esta para poder verificar las condiciones en las cuales se puede lograr presentar el lugar antes de empezar a construir. Esto es muy importante hacerlo porque conociendo el lugar es prácticamente donde se debe de empezar. A partir de ello, del conocimiento previo del lugar, es donde se puede, ahora sí que empezar, es la parte inicial de toda obra, en este caso para realizar las construcciones de las zapatas corridas. Para empezar se debe realizar la limpieza, trazo y nivelación de la zapata, de la cual, si en su caso estuviera todo sucio, por así decirlo, se debe de realizar la limpieza necesaria para poder empezar a trabajar en el lugar. Ya una vez teniendo limpio todo esto, se hagan los trazos debidos en donde se van a colocar lo que viene siendo las zapatas, empezar a excavar y todo eso, pero por parte. En este caso sería solamente el trazo, donde se vayan a llevar a cabo las construcciones de las zapatas corridas y ver si no existe ningún inconveniente en cuanto a la disponibilidad del terreno. Si en el caso que tiene que nivelar el suelo para poder ser más factible y trabajar de la mejor manera posible, si en su caso lo requiera, si no, pues así como está se debe de hacerlo, pero la mayor parte se hace ahora sí nivelando lo que viene siendo el terreno, pero para ello se necesita de un personal capacitado, así como también es necesario las herramientas necesarias, de los cuales se brindará el apoyo necesario para poder llevar a cabo la correcta ejecución de las zapatas. Y a continuación se presenta lo que viene siendo todo lo necesario para llevar a cabo de la mejor manera las construcciones de las zapatas, como son los materiales, equipo de herramienta y la mano de obra, como se presenta en la diapositiva. Excavaciones de zapatas. Esto se refiere a los movimientos de tierra mediante el proceso de excavar y retirar volúmenes de tierra u otros materiales para la conformación de espacios donde serán alojados cimentaciones, tanques de agua, hormigones, mampostería y secciones correspondientes a sistemas hidráulicos o sanitarios según los planos del proyecto. Materiales, equipos o herramientas. Será una pala, pico, barretón. La mano de obra estará compuesta por un oficial, un peón o peones. Colocación de plantillas de concreto pobre. La plantilla es una capa de concreto pobre el cual se instala por debajo de las cimentaciones con el objetivo de dividir el suelo del acero o cimentación. La plantilla protegerá las zapatas para que su resistencia no sea afectada por las reacciones que se producen en el suelo, como la sedimentación o la erosión. La plantilla tiene un grosor aproximadamente de 5 a 10 centímetros, según el tipo de cimentación y la extensión a lo largo. Está compuesta de concreto de baja resistencia, se extiende anteriormente y por separado de la zapata. Los materiales serán cemento, arena, grava, agua. Equipos o herramientas, pala, carretilla, bote, revolvedora, nivel. La mano de obra será un oficial, un peón o peones. Colocación de acero inferior de la zapata. Parrilla. Bueno, la parrilla se utiliza más que nada para poder fijar nuestra estructura. Los materiales será varilla de cualquier diámetro, alambre recocido, equipo o herramienta, gancho metálico, filo biometálico, disco de corte de metal, lentes, guantes, tapones, flexómetro, pinzas. La mano de obra estará compuesta por un cabo, un herrero, un peón o peones. Colocación de acero de la viga. La viga de acero son una parte vital de la estructura de cualquier edificación o construcción.
Son considerados como una base importantísima de todo proyecto arquitectónico, independientemente del tipo de construcción. Los materiales es varilla de cualquier diámetro, alambre recocido, alambrón, clavos, equipos o herramienta, gancho metálico, filo biometálico, disco de corte de metal, lentes, guantes, tapones, flexómetro, cizalla, prensa dobladora de barras de acero. La mano de obra está compuesta por un cabo, un herrero, un peón o peones. Cimbrado. El cimbrado son los elementos estructurales para el soporte de carga en el espacio. Estos son empleados en cualquier estructura de hormigón, tales como puentes, arcos, viaductos, pasos superiores o inferiores, entre otras cosas. Los materiales es madera de pino, silleta, varillas doblada, tablones de madera, aceite quemado, clavos, agua. Equipo de herramienta, flexómetro, tira líneas, cortadora de madera, martillo, escoba de plástico o esponjas, bote. La mano de obra está compuesta por un cabo, oficial, carpintero, peón o peones. Mi nombre es Carolina de la Cruz Guillén y les vengo a explicar el vaciado del concreto. Una vez llevado a cabo todo lo anterior, llegamos a esta etapa, donde es el colado de la zapata. Dicho proceso se lleva a cabo por medio de unos canalones, ya que las zapatas se encontraban a una profundidad tal que los canalones que traen las ollas de concreto no lleguen a tener el alcance necesario. El concreto se puede desgregar si cae de alguna altura considerable. Mientras se hace el colado, se va esparciendo el concreto por medio de palas, un vibrador para no dejar vacíos el concreto y llenar todo el volumen de la zapata. Teniendo el volumen requerido de la zapata, se da la forma de la piramidal por medio de una regla de madera o un acabado común con la cuchara de albañilería, ya que para llevar este proceso los materiales requeridos es cemento, agua, arena, grava. Ya el equipo sería la pala, carretilla, vibrador, revolvedora y cuchara. La mano de obra sería un cabo, un oficial y peones, ya lo que requieran. Después pasamos a lo que es el descimbrado. Ya el descimbrado se lleva después de lo que es el colado de la zapata, en el cual el descimbrado es el retirar el molde que se coloca para que la cimentación tome forma, ya que esto se realiza con un equipo que es el martillo, varilla, pinzas. La mano de obra sería un oficial y un peón, ya que ellos se encargarán de retirar los cachetes de la cimbra. También es el relleno de producto o de material mejorado, ya que el relleno consiste que se realiza en la construcción tanto en una obra como que con el fin de elevar la cuota del perfil natural del terreno o restituir dicho nivel después de haber realizado. Para finalizar con esta exposición, podemos identificar que dentro de cada uno de los rubros que se hablaron dentro de esta video exposición fue a través del conocimiento previo que se tiene de cada uno de estos elementos
conformados por ciertas partes que pueden ser funcional y pueden traer gran beneficio para el ámbito de la construcción. Como bien pudimos obtener el conocimiento de cada una de las partes, las características, los tipos, incluso la historia de cómo es que estos elementos pudieron haber sido creados, nos damos cuenta que han sido ya desde mucho tiempo que estos elementos han sido utilizados y han traído grandes ventajas para lo que sería en cuestión de la construcción o hablando en general de las obras. En este caso nos basamos solamente en estas zapatas para dar y ejemplificar cada uno de estos y hablar acerca de su proceso de construcción, ya que no es nada más construir por construir estos tipos de elementos, sino que cada uno de estos lleva su propio proceso. Tomando en cuenta que consideramos que para cuestiones de la zapata aislada consideramos un tipo de proceso y para lo que sería cuestión también de la zapata corrida, ya que como sabemos son ambas cimentaciones superficiales, pero no con eso quiere decir que sean parecidas, sino que tienen ciertas consideraciones al respecto de ellas para que puedan tener una peculiaridad entre estos y cada uno de sus tipos y semejanzas que pueda tener. También es necesario que consideremos cada una de las reglas o especificaciones que se requieren, ya sea en cada uno de los planos, incluso que también podemos agregar dentro de este tipo de tema, ya que con base a ello se puede elaborar este tipo de construcciones. Digamos que para este tipo de proceso no simplemente nos basaremos en un conocimiento previo, sino que además el seguir las normativas que se restringen o que se dan a través del tiempo sirve para que nosotros nos podamos poner al corriente y con ello poder tener las ideas generales acerca de estos tipos de componentes estructurales. Sin embargo, ya que estas normativas están cada cierto periodo cambiando, se debe de registrar o analizar estos procesos para poder ser de manera factible y que este elemento pueda funcionar de manera adecuada para que no pueda tener una gran repercusión dentro de la construcción. Como ingenieros nosotros, al tener este conocimiento debemos de implementarlo y generar estas expectativas que nosotros nos proponemos para poder generalizar y crear estos tipos de elementos de una forma que puedan satisfacer las necesidades y puedan generar en sí que nuestro conocimiento sea un poco más amplio de lo que nosotros requerimos. Esperamos le haya gustado este video. Muchas gracias. In the great outdoors, forever